¿Cuál es el compromiso político y presupuestario de su Gobierno con la Universidad Pública de Aragón para resolver la grave situación económica que atraviesa, señora presidenta? Gracias, señora Ibea. La señora presidenta puede contestar. Gracias, señor presidente. Señora Ibeas, el compromiso político total y absoluto y el compromiso presupuestario, el que nos permiten las disponibilidades presupuestarias con las cuales hemos podido diseñar el proyecto de presupuestos. El compromiso ha sido mantener en un presupuesto que globalmente, comparando el gasto no financiero con el del año 2011, baja al 4,5%. En la universidad hemos mantenido las mismas importes de transferencias básicas y también los complementos. Gracias, señora presidenta. La señora Ibeas puede replicar. Gracias, señor presidente. Señora presidenta, está claro que la Universidad de Zaragoza, la Universidad Pública de Aragón, no es una prioridad ni para usted ni para su Gobierno. Fíjese, su Gobierno ha echado por tierra el acuerdo que tanto costó alcanzar y que se firmó el 23 de marzo de este mismo año. Era un acuerdo con un planteamiento de mínimos para que la Universidad de Zaragoza pudiera desarrollar mínimamente la función que tiene que desempeñar. ¿Lo dijo el rector? Lo dijo el rector, no lo digo yo, lo dijo el rector y lo entendimos todos los grupos y también el suyo. Se suponía que era para mejorar, pero fíjese usted que lejos de mejorar, con este proyecto de ley de presupuestos, la situación económica de la Universidad de Zaragoza va a empeorar. En el año 2011, el Gobierno la obligó a la universidad a endeudarse con los bancos. En el año 2012, señora presidenta, el recorte al final va a ser tan drástico que es que con lo que tiene no va a poder hacer frente ni tan siquiera a los mínimos que exigía en aquellos momentos el rector. ¿Qué es lo que dijo el rector cuando vino aquí? Porque usted más de una ocasión ha nombrado al rector. El rector dijo que endeudarse sería un suicidio para la institución. Pues ahí está. Endeudarse. En esta ocasión, el endeudamiento para el año 2012, señora presidenta, es de 15 millones. 15. No sé el grado de suicidio que puede haber. 15 millones. Transferencia básica, porque vamos a hablar. Hay una financiación que en este caso tendría que venir garantizada para que la Universidad de Zaragoza pueda tener su autonomía. Transferencia básica. Oiga, el acuerdo decía por lo menos 152 millones de euros. Y ustedes lo han dejado en 10 millones de euros menos casi. Eso es así. Luego han incumplido ese acuerdo en casi 10 millones de euros. Luego, fuera autonomía, es imposible hacer nada. Segundo, financiación por objetivos, contratos programas. Sabe usted perfectamente que hay contrato programa para el incentivo de la calidad y se contemplaba 10 millones de euros. Pero ya no es que no vaya a haber 10 millones de euros, es que 100.000 euros menos que el año pasado. ¿Cómo puede decir que no se mueven las cifras, señora presidenta? Las tiene que tener escritas igual que las tengo yo. Y otra cuestión, la última fase de esa evaluación de la calidad se va a materializar en el mes de enero, pero los datos ya se han hecho. ¿Cómo va a pagar la Universidad de Zaragoza ahora esas cantidades por las que además está premiando al profesorado más activo? Es decir, ¿cómo puede usted plantear que aquí no pasa nada? La Universidad de Zaragoza no puede hacer frente a esto, es imposible. ¿O qué nos está usted diciendo? ¿Que va a incumplir el compromiso y que va a decirle a la universidad que no pague esos incentivos por los que el profesorado está siendo evaluado desde el año 2008? Mire, además hay una cuestión, hay una gota ya además que colma el vaso, absolutamente. Infraestructuras, 0 euros. ¿Qué quiere decir? Que a usted y a su Gobierno no le parece necesaria la reforma de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, ni esa obra ni ninguna otra. Pero ¿cómo va a concluir la Universidad de Zaragoza las obras, por ejemplo, de la Facultad de Educación, si no hay ni una sola partida específica para este tema? Pues mire, yo lo único que le digo es que debería usted recordar aquel discurso de investidura en el que usted hablaba de la universidad con muy buenas palabras y usted decía además, la cito, que había que mejorar el nivel educativo y que había además que mejorar la capacidad investigadora para sentar las bases de un progreso social real y para salir de la crisis. Y decía, este es mi compromiso. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El recorte? ¿Coste cero? ¿Ahogar a la universidad? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Porque, desde luego, por la fórmula que usted plantea, no es que no lo veamos quienes estamos aquí, pero, desde luego, quien no lo ve clarísimo es el rector y la Universidad de Zaragoza, que es quien tienen que estar día a día haciendo frente a todos los gastos. Señora Rudi, su grupo parlamentario hasta mayo estaba pidiendo que el 100% del gasto corriente de la universidad lo asumiera el Gobierno. Y ustedes ahora se han olvidado de todo. Han echado en cara al anterior que no hacían nada. Y usted, esta no es la fórmula para salir de la crisis, pero sí para ahogar a la Universidad de Zaragoza y Aragón detrás. Gracias.
Gracias, señora Ibeas. La señora presidenta puede duplicar. Muchas gracias, señora Ibeas. No hace falta que me recuerde mi discurso de investidura. Lo tengo y excluso, y es más, tengo aquí la nota de lo que dije con respecto a la universidad y mantengo. Lo que pasa, señora Ibeas, es que, hombre, yo entiendo que desde la oposición se pueden utilizar todo tipo de argumentos. Yo le voy a decir una cosa. El problema de la Universidad de Zaragoza empieza en el año 2004 y usted lo puede ver aquí en este cuadro cómo empieza a bajar desde el año 2004 hasta el año 2011 la financiación de la Universidad de Zaragoza. Primera cuestión. Segunda cuestión. Con respecto al acuerdo de marzo del 2011, efectivamente, usted lleva razón, ese fue el acuerdo, pero se olvida de recordar una coletilla que ese mismo acuerdo ponía, que decía que todo eso, el cumplimiento de esos acuerdos estaría condicionado a las disponibilidades presupuestarias. Señora Ibeas, ¿quiere que le recuerde cuáles son las disponibilidades presupuestarias? ¿Quiere que le diga, señora Ibeas, que en este momento vamos a cerrar este ejercicio con un déficit del 2011 del 2,6%, cuando nos están exigiendo el 1,3% y cuando la supervivencia económica de España depende de que todas las comunidades autónomas, así como la Administración central, cumplan la cifra de déficit del 1,3%? ¿Quiere, señora Ibeas? Es muy fácil, señora Ibeas. Es muy fácil, señora Ibeas, hacer ese discurso. Mire, cuando hay un dinero a repartir hay que fijar prioridades. Y las prioridades, señora Ibeas, pasaban por recortar, como yo he recortado en mi departamento, el 25% en gasto superfluo o en recortar el gasto social, y no lo he hecho. Y así en todos los departamentos, señora Ibeas. Y en la universidad, porque precisamente nos preocupa mucho, hemos hecho el esfuerzo de mantener la transferencia del año 2011. Le digo lo mismo que le contestaba a la señora Almunia. En unos presupuestos que en gasto no financiero bajan el 4,5%, en la universidad se mantiene prácticamente las mismas cantidades. Señora Ibeas, además del dinero, hay otras cosas que hay que hacer también en la universidad. Y efectivamente, la Universidad de Zaragoza, como una administración pública que es, tendrá también que preocuparse de optimizar sus recursos. Porque, señora Ibeas, no siempre con más dinero se consigue funcionar mejor. Y seguramente van a tener que aplicar también su contabilidad analítica para saber cómo lo están haciendo. Y hemos planteado y hemos hecho un esfuerzo tremendo para mantener la dotación por objetivos, señora Ibeas. Efectivamente, no cumplimos, no en 10, en 8 millones, lo que es la previsión de transferencia básica, pero le puedo asegurar que con el esfuerzo presupuestario que estamos haciendo, con las limitaciones presupuestarias que estamos haciendo, el esfuerzo en la universidad que se ha hecho ha sido tremendo. Pero mire, usted me hablaba también de apoyo político. Y yo le voy a decir, la universidad también, nosotros vamos a apoyar todo lo que sea el incremento de ingresos propios con apoyo a las líneas de investigación. La universidad tendrá que pensar en implantar y avanzar en una mayor implantación de programas de posgrado que le van a facilitar y le van a procurar financiación que no venga del Gobierno de Aragón. Y seguramente, señora Ibeas, también, y le voy a dar la oportunidad de que haga gestos de rechazo, tendrá que revisar sus tasas. Y le voy a decir por qué. Y también seguramente los estudiantes aragoneses van a tener que saber que el costo de la tasa universitaria de matrícula supone el importe de la tasa de matrícula supone un 10 o un 12% del costo. El Consejo de Universidades en el año 2010 autorizó a las universidades señora presidenta. Termino enseguida, a subir entre un 3 o un 7%. La Universidad de Zaragoza, porque el Gobierno de Aragón no le dejó, subió solo un 3%. Pues, señora Ibeas, seguramente habrá que pensar también en que aquellas familias que pueden pagar más, paguen un poco más para con eso ayudar a la financiación de quienes menos tienen. Y eso también es progresismo, señora Ibeas. Gracias.